Una gran cantidad de pacientes cuando terminan su tratamiento de ortodoncia se encuentran con la novedad de que los dientes no calzan bien, no engranan bien. Ahí hay algo que hay un desajuste. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues hay algo llamado discrepancias de Bolton y yo soy el doctor Luis Fernando Treviño Aguirre y el día de hoy te voy a hablar acerca de un análisis de Bolton que es muy importante. Vamos a ver de qué se trata este famosísimo análisis de Bolton. Es un análisis que se hace de forma obligatoria sobre los modelos de los pacientes o actualmente también se puede hacer mediante un software donde se digitaliza todas las imágenes. Este método va a evaluar la proporción que tienen el ancho de los dientes, va a sacar si corresponden la suma del ancho de todos los dientes superiores con los inferiores. Debe de haber un porcentaje donde después de medirlo, si no corresponde, quiere decir que falta material o que sobra material en alguna parte y que por eso los dientes al final del tratamiento no van a embonar, no van a calzar, no va a quedar muy bien que digamos. El día de hoy te voy a explicar precisamente en qué consiste y te voy a dar la fórmula para poderlo sacar. Es realmente muy interesante y muy fácil. Se lo debemos al doctor Wayne Bolton. Presentó este análisis en 1958. Desde entonces se han publicado una tabla que es muy famosa y todavía en la actualidad, en pleno siglo XXI, en el tercer milenio, sigue aplicándose todo este estudio que él hizo. Se divide en la medición del ancho de los dientes anteriores, es decir, de canino a canino, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Se van a medir todos los dientes, también se van a medir el primer molar, tanto superior como inferior, del lado izquierdo y derecho. Es decir, se van a medir 12 dientes abajo, 12 dientes arriba, y se va a dividir en un análisis de la parte anterior y un análisis de la parte posterior para ver dónde está la discrepancia, el desajuste o la desaveniencia, por qué hay una alteración de lo que nos correspondería. Se saca un porcentaje y debe de ser de 77.2% de todos los 12 dientes, debe de ser de 91.3. Si sale en esta proporción, quiere decir que tienes tus dientes de tal manera que al momento de enderezarse o de tener los dientes derechitos y parejitos, va a calzar muy bien. Si no salen dentro de estas proporciones, hay un exceso en alguna parte, es decir, sobra material, está faltando también, pero normalmente lo atribuimos a un exceso. Si es más de la proporción ideal de este 91% o de este 72%, los culpables son los dientes inferiores, donde hay un exceso, o sea, sobra. Están los dientes como más anchos de lo que sería conveniente. Si son menores de estos porcentajes que corresponden a la forma ideal, entonces el exceso se encuentra en los dientes de arriba. Pero ¿cómo se realiza este análisis? Pues primero se van a emplear calibradores, y estos calibradores de preferencia se les pide a todos los profesionales que hacen el análisis de Bolton. Generalmente somos puros ortodoncistas los que estamos especializados en hacer este análisis de Bolton y lo hacemos de forma rutinaria, diaria en cada uno de nuestros pacientes y podemos hacerlo obviamente de forma manual como se vino haciendo durante décadas pasadas y actualmente, bueno, pues ya la computadora, el software de la digitalización nos permite incluso nosotros no hacer el cálculo. Cuando hacemos la digitalización automáticamente el software nos dice dónde existe el exceso de material y si existe o no, o si van a calzar bien los dientes o vamos a tener que hacer algunos ajustes. Pero se deben de utilizar estos calibradores que están viendo ustedes aquí y la manera como vamos a tomar estos es desde la parte más ancha del diente. Aquí estamos haciendo el análisis de estos modelos sobre todos los dientes, es decir, de todos los 12, y se mide desde aquí, desde este
que es el primer molar, y del primer molar del lado izquierdo al primer molar del lado derecho. Y los calibradores deben de ser de alta precisión. Actualmente existen unos calibradores digitales, pero también hay unos como verniers, unos calibradores, como ustedes lo quieran llamar. Estos vernier nos dan hasta la puntuación, o sea, no miden milímetro en milímetro, sino nos dan, por decir algo, 2.8 o 7.9, donde hay una mayor precisión. Entonces se toma la parte más ancha y se va sumando. El paciente debe de tener ciertos requisitos o su dentición como estar completa, es decir, no debe de haber dientes que están erupcionando o que no han erupcionado, debe de estar completa, y por lo mismo no se aplica en pacientes que tienen ausencias congénitas o en pacientes donde de forma natural les faltan dientes o que nosotros pues les llamamos agenesia. ¿Cómo se realiza el análisis de Bolton? Se va a medir lo más ancho de cada uno de los 12 dientes. Lo vamos a dividir en dos partes, acuérdense. Entonces nosotros vamos a tomar el ancho de este y lo vamos a apuntar. Y vamos a tomar el ancho de este, de este, de este, de este, y así hasta que lleguemos de un lado hacia el otro lado. Ya después de que lo apuntamos, entonces vamos a ir a unas tablas que no te las tienes que aprender de memoria. Obviamente, pues yo tengo muchos años ejerciendo, décadas ejerciendo la profesión, y no me he aprendido la tabla. Yo siempre pues la tengo escrita en una hoja desde que me gradué, y esa hoja pues la tengo casi que enmicada, y ya nada más hago la correspondencia en una libretita aparte donde apunto los números y voy viendo si la discrepancia se encuentra en la parte superior o en la parte inferior. Y se van a comparar la suma de los dientes superiores con la suma de los dientes inferiores para ver si corresponde con el porcentaje de lo que sería ideal, con la proporción que sería ideal. Entonces, yo no quiero que ahorita te presiones, porque te voy a poner unos ejemplos y lo vamos a hacer casi que de la mano, con un ejemplo muy importante donde vas a aprender a hacerlo de tal manera que sepas incluso la importancia del por qué y tener la intuición cuando algún paciente va a tener alguna discrepancia. Yo a veces, el paciente cuando llega, ya puedo saber anticipadamente si va a haber en forma general o en forma individual alguna discrepancia de acuerdo al tamaño y a la proporción cuando es muy visible y cuando es muy notorio. ¿Y para qué me sirve saber todo esto? Pues bueno, esto me sirve para saber resolver de la mejor forma posible un tratamiento de ortodoncia, porque díganme ustedes, ¿a poco no les gustaría que se les hiciera un tratamiento de ortodoncia donde al final los dientes engranen perfectamente y calcen como debería de ser? Esto está hecho mediante una digitalización a través de la computadora, mostrando un ejemplo de la suma del ancho de los dientes, tanto superiores como inferiores, pero aquí este estudio que nos está mostrando la imagen es exclusivamente de los 6 dientes, lo que nosotros le llamamos de 3 a 3, 3 es el canino de un lado, 3 es el canino del otro lado, entonces es la suma de 3 a 3, que en total son 6 dientes, y entonces aquí las vamos apuntando en una tablita, sacamos la suma de los dientes de arriba, sacamos la suma de los dientes de abajo, y después de que sacamos la suma de los dientes de arriba con la suma de los dientes de abajo, vamos también a sacar si hay una discrepancia o un exceso y dónde se encuentra, si en la parte superior o inferior. Siempre se debe de hacer tanto de canino a canino, como en este caso está mostrando la imagen, como también del primer molar al primer molar del otro lado. Entonces, esta es una simplificación, es un ejemplo para demostrarles cómo también se puede hacer a través de la computadora. Va a tener un impacto tal en los tratamientos de ortodoncia
que nos va a ayudar a planificar si vamos a necesitar movimientos dentales más precisos para poder acomodar este engranaje que les he mencionado. También pues nos va a evaluar problemas que a simple vista nosotros no podemos detectar para prevenir que el tratamiento de ortodoncia quede ideal y quede lo más cercano a la perfección. La perfección no existe. Recordemos que las oclusiones son perfectibles, o sea, mejorables, pero tener los dientes perfectos, no he visto hasta el momento nadie que tenga sus dientes o que le queden los dientes súper perfectos. Siempre hay, por muy poco que sea, un detallito que aunque nosotros no lo veamos, porque muchos pacientes llegan al consultorio y dicen, es que yo tengo los dientes muy derechitos y yo no necesito ortodoncia. Yo te aseguro que si te reviso la boca, te voy a encontrar defectos. No tientes al conocimiento. Y al final de cuentas, este análisis va a facilitar la toma de decisiones para procedimientos que con mucha frecuencia se realizan en el tratamiento o durante el tratamiento de ortodoncia, como es el stripping, que ahorita les voy a explicar, hacer extracciones para acomodar los dientes, o bien compensar la falta cuando hay, por decir algo, dientes muy chicos y entonces no es conveniente cerrar los espacios porque se va a ver feo estéticamente, y en algunas ocasiones conjuntamente con el tratamiento de ortodoncia al final se le tienen que colocar carillas para poder compensar dientes que están chiquitos. ¿Por qué el tamaño de los dientes es tan importante? Porque miren, a simple vista yo cuando llega esta paciente, pues me fijo que incluso la línea media la tiene desviado ¿hacia dónde? Hacia el lado donde está este diente minúsculo. Vaya, es un mini dientito. Ese dientito no tiene la presencia, no tiene, vaya, la personalidad, digámoslo así, la dientonalidad, para poder notarse. Entonces, yo una vez que enderece los dientes, pues entonces, si este diente, por ejemplo, estuviera más anchito, entonces estos dientes se desplazarían un poquito más para acá y la línea media de arriba y de abajo embonaría mejor. Entonces, yo le hago el tratamiento de ortodoncia y si no tomo en cuenta estos aspectos, pues entonces no me va a quedar bonito el tratamiento de ortodoncia. Entonces, no me van a coincidir las líneas medias. El paciente no va a morder bien. Y estos son los dientes de arriba. Este es un ejemplo de dientes que son, digamos, enanos. Y acá, si se fijan, en la parte inferior tenemos estos premolares que si comparamos el tamaño de este premolarcitito con este premolar, que aunque está chiquito, pues bueno, está proporcionado, pero este no está proporcionado. Este diente es minúsculo, este diente es pequeño. A veces hasta les llamamos dientes enanos. ¿Por qué? Porque pues realmente es muy pequeño y al momento de enderezar los dientes, pues no va a coincidir el engranaje de los dientes de arriba con el engranaje de los dientes de abajo. Aquí quiero esquematizar mediante este engranaje. Imagínense que este engrane, que también tiene dientes, son los dientes superiores. Y ahora imaginen que este engranaje que correspondería a los dientes inferiores, o sería el hueso, esto que está en color azul claro, en azul gris, correspondería al hueso y estos son los dientes que están en el hueso. Entonces, ¿cómo va a embonar? Bueno, pues el tamaño entre cada uno de estos dientes y estos, si no corresponde y alguno está alterado, alguno de estos, entonces ya no va a embonar, ya no va a caer en el espacio que le corresponde. Entonces, si yo tengo una alteración en alguna parte, ya se va a desplazar todos los que siguen. Y al momento de hacer nosotros los movimientos de oclusión, que son los movimientos para morder, para masticar, para la vida misma, entonces nos va a generar desgastes, conflictos, o sea, va a tener una consecuencia. Además de que estéticamente no es correcto. Ese problema nos toca a nosotros, mediante un tratamiento de ortodoncia, poderlo corregir. ¿Cómo se realiza? Vamos a ser un poquito más específico. Ya dijimos que se hace una medición con calibradores y estos calibradores en algunas partes que también les llaman vernier, que de preferencia pues debe de ser un calibrador digital de puntas muy finitas, que sea muy exquisito.
Si ustedes van a comprar un calibrador, fíjense bien cómo tiene las puntas para que no sea burdo, tosco, y puedan ustedes tener mayor acceso a partes donde a veces es muy difícil la medición. Si ustedes cuentan con el software de forma digital, pues bueno, ya ni siquiera van a aprender a hacer este análisis de Bolton, quizá no van a encontrar la psicología porque automáticamente el programa les va a dar la solución. Pero vamos a tener que hacer cálculos de todos de estos radios y comparar los valores que existen para la suma de todos los anchos de los dientes o la anchura, si la palabra anchura tuviera validez, vamos a ver, bueno, pues la suma del ancho de todos los dientes, que nosotros le llamamos ancho mesiodistal, y luego cómo lo vamos a comparar para poder hacer un plan de tratamiento para que embonen los dientes. Y esto lo vamos a saber anticipadamente. Vamos a dar el ejemplo. Miren, se suma el ancho de los dientes de arriba, se suma el ancho de los dientes de abajo, y a la suma de los dientes de abajo lo vas a dividir entre lo que te da la suma de los dientes de arriba. Y este va a ser un resultado parcial. El resultado parcial lo vas a multiplicar por 100 y te va a dar el porcentaje. Si ese porcentaje es mayor que el porcentaje ideal que dijimos en un inicio, vamos a ver que existe posibilidades como por ejemplo la suma, si yo sumo 12 dientes arriba y la suma de los 12 dientes de arriba y la suma de los 12 dientes de abajo, por ejemplo, que sea aquí 98.6 y lo divido entre 113.81, que es la suma de los dientes de arriba, y me da este resultado parcial. A la hora que lo multiplico por 100 me da la suma de 86.63, por lo tanto, como es menor a la cantidad, entonces ya sabemos, porque ya les dije en un inicio, que se debe a un exceso de los dientes superiores. Pero ¿de cuánto es el exceso? Porque ya a través de esta tabla ya sabemos que existe este exceso. ¿Por qué? Porque yo ya sumé los dientes de abajo, sumé los dientes de arriba, el ancho, dividí los dientes de abajo entre los dientes de arriba, ya sea de los 12 dientes o de los 3, porque se hacen las dos mediciones, y después de que haces la división, te da el resultado, lo multiplicas con 100, por lo tanto te da un porcentaje. Ese porcentaje lo comparas con el porcentaje ideal, y si sale mayor o menor, pues entonces ya le echas la culpa al exceso, ya sea de los dientes de arriba y de abajo. Pero ¿de cuánto es el exceso? Pues bueno, consultas esta tabla, que es la que te digo o te mencioné, que yo no me la sé de memoria. Por ejemplo, yo ya sabía que era un exceso superior, por lo tanto voy a una tablita donde me dice, entonces quiere decir que si tienes la suma de esos dientes, que era del 86%, lo que vas a tenerle que restar es la discrepancia. Entonces, a un tamaño normal, se supone que si el exceso está arriba, entonces los dientes de abajo son normales, y si el diente de abajo es normal, voy a la tabla y veo el que corresponde o está más cercano al que a mí me dio la suma de los de abajo. Digo, bueno, ¿cuál es la suma de los de abajo? Es esta. Y a la suma de los de abajo le hubiera correspondido, si hubiera sido ideal, por decir uno de estos. Escojo este número y al valor que yo tengo de los de arriba le correspondería este valor para los de arriba. Si tengo bien mis dientes de abajo, le corresponde a ese porcentaje este número, a este porcentaje este número. Y después de que tengo este número, entonces le resto el que yo tengo realmente en mi paciente al que hubiera sido lo ideal, y entonces me va a dar la cantidad de milímetros. Y de acuerdo a los milímetros yo voy a escoger, por ejemplo, yo en lo particular, cuando la discrepancia es mayor de 4 milímetros, hago extracciones. ¿Por qué? Porque una opción es hacer desgastes interproximales, que bueno, yo aquí tengo videos donde describo cómo se hacen los desgastes interproximales, que se llama correctamente stripping, en un anglicismo. También
Cuando está muy chiquito un diente, pues se ponen carillas para cubrir el espacio. Entonces, ¿cuándo hago uno, cuándo hago otro o cuándo hago otro? Este es el que menos me gusta hacer porque a mí me gusta que los tratamientos de ortodoncia queden estéticamente hermosos, pero de una forma natural. A mí los agregados mediante carillas, pues sí pueden quedar muy bonitos, pero son bonitos, pero no son naturales, acuérdense. Y a mí me gusta la belleza natural. Entonces, bueno, hay un dicho que dice que el que no es hermoso que se opere. Entonces, pues sí, pero si podemos ser hermosos de forma natural, pues qué mejor, ¿no? Yo te dejo esto a tu consideración y te invito a que te suscribas a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde doy este tipo de ejemplos, prácticas de nosotros los odontólogos especialistas para la comprensión de ustedes, nuestros pacientes. No te pierdas una emisión más de este programa la próxima semana. Aquí te espero.